solamente una pequeña introducción. Bueno, muy buenos días a todos. El tema de hoy se llama conocimientos básicos del conocimiento, conceptos básicos del conocimiento. Vamos a comenzar por el dogmatismo. Decimos que el dogmatismo es aquella posición epistemológica por la cual no existe todavía el problema del conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de dar una idea, una opinión, ese problema no existe. Simplemente se da como una supuesta posibilidad y la realidad se fija entre el sujeto y el objeto. Normalmente, eso lo tiene que ver en la conciencia cognoscente que aprende el sujeto del objeto. Es decir, sustenta la confianza humana que genera esto. Es más, algunos ejemplos de dogmatismo está el creacionismo, es decir, aquellos que creen en la existencia de una alma inmortal, en la eternidad del universo y en la ecuación de la vida extraterrestre. Entonces, todos suponen, vamos a hablar sobre la cuestión sobre estos tres ejemplos que nos hace ver de que la existencia de un alma inmortal. A ver, señor José, ¿usted cree que existe el alma inmortal? ¿Qué opina usted, José? Señor. Sí, que se cree que existe el alma inmortal. El alma inmortal. Ajá. A ver, ¿quién se anima? Perdón, como hablando, o sea, espiritualmente. Profe. Bueno, te voy a poner fácil. ¿Tú crees o no crees en el alma inmortal? O sea, la pregunta, o sea, yo le digo es que sí, o sea, hablando o sea, la forma, o sea, tú me estás Alma diciendo es inmortal, alma sí. inmortal, ¿cierto? Por eso, hablando de lo Sí, espiritual, algo así, más o menos. claro, eso tiene que ver desde el punto espiritual, pero recuerde que el hombre es tripartito, tiene alma, cuerpo y espíritu. Entonces mi pregunta es si existe el alma inmortal, es decir, un alma que cuando usted fallece sigue viviendo. Claro que no se verá ni una cuestión. Ajá. O esperará que se resucite para ver que va, si va al infierno o al cielo. Ah, profe, es una incógnita, bueno, Por o sea, no eso, sabía usted mismo lo dijo, es una incógnita, es un problema que aún no existe, ya, porque exacto. no podemos, Claro, profe. ¿cómo no podemos tener bases para decir que el alma inmortal existe? Eso es una pregunta que muchas veces pues nos hacen compañeros y todo, o sea, ¿qué crees que después pase, o sea, el alma de uno? O sea, que uno, y eso no lo puede ver nadie, pues para mí no existe porque no he visto que, no, o sea, no he visto esa situación, entonces no creo que eso tenga existencia. Ajá, ¿qué dice Ronald? ¿Existe o no existe? Profe, yo, lo que dice mi compañero, todavía no he visto eso, lo cual no lo puedo afirmar. Ya. Apenas una especulación, aunque muchos filósofos lo han dicho en muchos años anteriores, como Tomás en la clase escolástica, que supuestamente sí existe un alma mortal, ya, que el alma nunca se aleja del cuerpo, pero eso no lo puedo afirmar. A ver, ¿quién me puede dar otra opinión para entrar al escepticismo? Es lo mismo, es que también les pregunto sobre la vida extraterrestre. Muchos dicen que existen, pero si usted no lo ha visto, pues entonces no puede entrar en, en esa parte de decir de que la vida es extraterrestre, pues se hace evidente.
Entonces, eso es lo que hace el dogmatismo, no tiene el problema en sí, y entonces da una realidad supuesta entre lo que es el sujeto y el objeto. Bien, el escepticismo. Cuando hablamos de escepticismo, significa que de pronto te digan algo y tú eres escéptico, o sea, no crees, escuchas pero no crees. ¿Ya? Entonces, según el escepticismo, el sujeto no puede aprender el objeto. Es decir, el conocimiento en el sentido de una aprehensión real del objeto es imposible según él. Por eso no debemos pronunciar ningún juicio sin abstenernos totalmente sino abstenernos totalmente de juzgar. Entonces, uno no puede emitir un juicio si usted no tiene razones de fondo para sustentar o decir algo sobre un tema en sí, sobre algo que usted desconoce, ya. Porque el dogmatismo desconoce en cierto modo el sujeto, mientras el escepticismo no ve el objeto. Su vista se fija fijamente en el sujeto, en la función del conocimiento que ignora completo la significación del objeto. Su atención se dirige íntegramente a los factores subjetivos del conocimiento humano. Bien, si volvemos a este punto de la filosofía, el existismo se basa solamente en duda en que se aplica a todas las cosas y que por tanto toda información expuesta debe tener evidencia. Entonces, cuando usted es escéptico es porque duda de las evidencias que le presenta. Ahora, un ejemplo, la existencia de vida en otros planetas. ¿Ya? Usted puede llegar y le pueden decir, mira, hay evidencia, hay un planeta así, pero si usted no, esa evidencia no le convence, usted es escéptico. Bien, otro ejemplo, dudas sobre la existencia de fantasmas. ¿Ya? Yo en lo particular, ya, a mí me dicen que yo no creo en eso. No es que no crea, simplemente que como yo no he visto, yo no puedo decir algo que sí existen, ¿ya? Porque es que uno no puede decir, opinar o decir, no, sí, sí existen porque yo lo he visto. Yo realmente no he visto fantasmas. Entonces, usted opina algo sobre lo que usted ha tenido experiencia. Si no, entonces usted no puede hablar sobre eso ya. Si a mí me preguntan, no, yo no he visto, no es que no crea, no es porque no, simplemente porque yo no he visto eso, o sea, no he tenido una, ¿cómo se dice? Una experiencia de esa naturaleza. Bien, otro que es un otro ejemplo sobre esto, sobre lo que tenga que ver con el más allá después de la muerte, esos planos existenciales, es decir, qué sucede con nuestro cuerpo no, porque nuestro cuerpo queda enterrado, sino cremado, él desaparece, pero ahí donde yo le decía la pregunta anterior sobre el alma inmortal. Recuerde que yo le dije que el cuerpo humano, o el ser humano más bien, el ser humano está conformado es un ente tripartita, cuerpo, mente, cuerpo, alma y espíritu. Dice que la velocidad dice que el cuerpo vuelve a ser polvo, el alma queda divagando, o sea, va a un lugar donde se espera que para la resurrección, y el espíritu regresa nuevamente a Dios. Entonces, ahí tenemos dos que dice que, pero ¿qué sucede con el alma inmortal? Entonces, eso es lo que yo decía, esos planos de existencia, ¿qué pasa con nosotros después de la muerte? Nadie lo sabe. Por eso nadie puede decir, no, sí, pasa esto, vamos a tal parte y no. ¿Por qué? Porque usted no ha tenido esa experiencia de que ha estado del otro lado y ha regresado. Entonces, usted podrá decir, exponer sobre evidencias no propias, sino sobre otras personas, pero igual uno, si no tiene esa evidencia de claridad, usted no cree. Entonces usted es una persona escéptica. Bien. En el intelectualismo, antes de hablar del intelectualismo, vamos a hablar primero del racionalismo. El racionalismo considera al pensamiento como la fuente y la base del conocimiento, y el empirismo la experiencia. Mientras que el intelectualismo es la opinión de ambos factores que tienen en la parte de la producción del conocimiento. Entonces, ¿qué significa esto? El intelectualismo tiene
dos partes, el pensamiento y la experiencia. Maneja esos dos términos, mientras ya le di el racionalismo solamente el pensamiento y el empirismo la experiencia. Recuerde que nosotros a veces decimos, no, que es una persona empírica. ¿Qué quiere decir eso? Que aprende de la vida, es decir, aprende de otros. No tiene que necesidad de ir a una escuela, sino que está aprendiendo de otra persona. Autodidacta. Exactamente, señor Ronald, es una autodidacta. Bien. Ahora, el intelectualismo sostiene con el racionalismo que hay juicios lógicamente necesarios y universalmente válidos, y no solo los objetos ideales. Esto también lo admiten los principales representantes del empirismo, sino también sobre todo los objetos reales. Un ejemplo de intelectualismo dice, entrar al día de lo que sucede ¿cómo dice? Estar enterado de lo que sucede en el mundo, de las novedades, de las antigüedades, tener cultura, saber de política y disfrutar hablando de estos temas. Entonces, básicamente, el intelectualismo tiene que ver mucho con el conocimiento, ¿ya? Y esa parte de que de pronto usted conoce, pero que no ha estudiado sobre eso simplemente porque ha escuchado. Bien. Otra de las que tenemos, entonces, tenemos el apriorismo. Desde el punto de vista de cómo es del latín, así significa sí o antes de tener la razón. Entonces eso es lo que significa apriorismo. El apriorismo define la relación entre la experiencia y el pensamiento en un sentido directamente opuesto al intelectualismo. Como ya se dice, el nombre del apriorismo, nuestro conocimiento presenta en sentir en esta dirección elementos a priori, independiente de la experiencia. Elementos a priori significa antes de, porque a posteriori significa después de. También podemos hablar en esta parte de la relación existente entre el apriorismo y el racionalismo. Mientras este considera los factores a priori como contenido, como conceptos perfectos, para el apriorismo estos factores son de naturaleza formal. Es decir, no son contenidos, sino formas de conocimiento. Estas formas reciben su contenido en la experiencia y en esto el apriorismo se separa del racionalismo y se acerca al empirismo. Ejemplo de apriorismo, dice, el conocimiento de que todos los cines son blancos es un caso de conocimiento a posteriori, pero se requirió de la observación de cines negros para ser establecido. ¿Qué quiere decir? Para decir que existen cines blancos, significa que habrá visto que hay cines negros, ¿verdad? Porque si no, usted no podrá decir básicamente si eso existe o no. ¿Por qué? Porque usted tiene que estar en observación detallando si realmente existen o no esos cines. Bien, el conocimiento de que ningún soltero es casado no requiere de ninguna investigación para ser establecido como verdadero. ¿Ya? El conocimiento que ningún soltero es casado no requiere de ninguna investigación para ser establecido como verdadero, sencillamente porque el hombre casado, el hombre soltero, su palabra lo dice, no está unido a otra persona, entonces eso no se requiere de investigación. En cambio, en el anterior ejemplo, sí, para determinar si hay cisnes blancos, tiene que haber detallado que existen cisnes negros. En el criticismo, comparte con el dogmatismo lo fundamental, confianza en la razón humana. Entonces, él, en esta parte del concepto del conocimiento, tenemos esta situación, ¿verdad? Lo que es el criticismo. Bien, el empirismo, como ya lo vimos, es algo que se aprende a través de la experiencia, como dice uno, de la escuela de la vida, ya la universidad de la vida. Usted va y aprende, va a un taller de mecánica automotriz y le enseñan, le van diciendo esto, pero que usted no ha pisado una escuela para poder tener un título de esa naturaleza. Como dijo el señor Ronald, autodidacta.
El empirismo opone a la tesis del racionalismo, según la cual el pensamiento, es decir, la razón, es la verdadera fuente del conocimiento humano. La antítesis que dice, la única fuente del conocimiento humano es la experiencia. En opinión del empirismo, no hay ningún patrimonio a priori de la razón. La conciencia cognoscente no saca su contenido de la razón, sino que exclusivamente de la experiencia. Básicamente, el empirismo lo que da, su base fundamental, está basado en la experiencia, no en la razón. El espíritu humano está por naturaleza vacío, es una tabula rosa, una hoja de escribir y en la que se escribe la experiencia. Todos nuestros conceptos, incluso lo más general y lo más abstracto, proceden de la experiencia. Mi pregunta es, ¿cree que la vida está basada 100% en la experiencia o es necesario tener experiencia en algunas partes de la vida? A ver, ¿qué dicen? Señor Ronald. Profesor, yo pienso que quizás hacemos algo sin experiencia, ¿Como pero cuál? o sea, un trabajo en el que no lo hemos puesto en práctica otras veces, sino que vamos por primera vez. Y pienso que si lo hacemos mal, ya nosotros vamos aprendiendo de que hicimos eso mal y ya para la próxima lo tenemos que hacer bien. Entonces ya hay una experiencia que tenemos para próximamente. Disculpe, profesor, ¿puede repetir la pregunta? Yo le hago la siguiente pregunta. Que para tener usted o salir adelante, ¿requiere del 100% de la experiencia de la vida o no? ¿O la va adquiriendo a medida que va pasando su edad? O sea, profe, ahí creo que varían ambas, porque de pronto, como dice el compañero, que uno para realizar el trabajo, cualquier actividad, muchas veces por primera vez uno se equivoca. Entonces, ya la experiencia, como dice el dicho, la experiencia es el maestro. Y muchas veces, pues, en realidad, por ejemplo, como ahora, que nosotros para ejercer una labor tenemos que estudiar primero y tener un conocimiento de ella. Y es necesario estudiarla, como por ejemplo lo estamos haciendo ahora, que muchos nos queremos desempeñar en un cargo y no tenemos el conocimiento, pero tenemos que buscar un medio para poder acceder a él. Bueno, entonces, hablando de esto, que es el empirismo que se hace a base de la experiencia, yo le dije que si era a medida que uno va teniendo más edad. ¿Usted sabe cuál es el idioma materno? ¿Quién me puede decir cuál es el idioma materno? A ver, estamos hablando no del idioma español que usted conoce, casa, carro, no. ¿Saben cuál es el idioma materno? O sea, hay que aprender el idioma materno. ¿Desde qué edad se aprende el idioma materno? A ver, ¿qué me puede decir? A ver, los escucho. A ver, ¿cuál es el idioma materno, chicos? Como que los niños jóvenes no fueron niños. A ver. A ver, ¿quién? Profe, ¿cuál es el idioma materno? Profesor, ¿no sería lo que le enseña la mamá a uno cuando uno está recién nacido? Bueno, ya uno ya entiende ya varias cosas. Pero como deme un ejemplo, Juegos infantiles, ¿cómo decir mamá? Entonces ese idioma materno, ¿cómo se aprende? Profe, ¿basado en qué? O sea, vamos pronto a redondear lo que dice el compañero. O sea, el idioma materno, podríamos decir que es como el lenguaje y el dialecto que nosotros obtenemos desde nuestra infancia y el cual vamos aplicando en nuestro desarrollo de vida personal. O sea. Ajá, como el nativo.
No, el idioma materno son aquellas que son, bueno, primero que todo, el idioma materno se aprende completamente basado en la experiencia. El niño conoce las palabras que se utilizan en el ámbito materno o en el ámbito de su hogar. Mamá, papá, tetero, comida. Ya, esas son el idioma materno. O sea, ese es el primer, para que usted, mira, eso es lo que yo digo. ¿Por qué si nosotros aprendemos ese idioma desde muy pequeño a pronunciarla, sin ir a una escuela? ¿Por qué requerimos entonces de ir a una escuela para aprender las demás palabras? Si eso se aprende basado en la experiencia. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Profe, es aquella que se aprende de manera natural, digo yo. O sea, que esta influye por medio de, o sea, del entorno en que fue el niño. Sí, pero eso es lo que yo le estoy diciendo. Si aprendemos esas palabras sin necesidad de ir a una escuela, porque como dices, de una manera natural, ¿por qué las demás palabras no? Prácticamente las palabras en el ámbito materno es 100% materno, en el ámbito del hogar. Entonces, ¿por qué las demás palabras no se pueden aprender? Sí, buenos días, profesor. Me gustaría... Muy buenos días. ¿Con quién por favor, se identifica? ¿Qué hubo, Giovanni? ¿Cómo amanece? Bien, bien, ¿cómo está? Ah, me alegro. Bueno, te escucho. No, o sea, para mí uno podría aprender cualquier idioma sin necesidad de ir a pues a una escuela. De hecho, he conocido personas que se han ido a otros países y han aprendido así de la experiencia, pues el otro idioma. ¿Qué pasa? De pronto es más como limitación de nosotros que en realidad otra cosa, porque cuando uno está niñito uno no siente como quizá pena y uno comete errores y habla de manera a veces atravesada, por decirlo así, y uno va aprendiendo eso a medida que va creciendo. Pues el idioma materno es el primer idioma, la primera lengua que tú aprendes. Bueno. Pero ya de pronto cuando estamos un poco más grandes, no sé, nos da como pena o algo así. También conozco casos en los que hay niños que el papá habla un idioma y la mamá habla otro idioma y aprenden a hablar los dos sin necesidad de ir a ninguna escuela. Exacto. ¿Sabes por qué? ¿Por qué lo aprende? Porque lo escucha. Ya, eso es lo que yo les digo. Está basado en la experiencia. Yo les voy a dar otro ejemplo. Si un niño llega y mete el dedito en el toma y le pasa corriente, ¿usted cree que lo vuelve a hacer? Dígale que a su hija le pasó. ¿Ah? No, yo le pregunto, ¿lo vuelve a hacer? No lo vuelvo a hacer. ¿Y por qué no lo hace? Porque aprendió ¿de qué? De la experiencia. Ya. Profesor, al menos que el peladito sea muy pesado y ya lo haga otra vez. No, es que yo creo que sí. No creo que por muy pesado y inquieto que sea, llegue y por lo menos mete el dedo en el toma y le pase corriente, tenga la plena seguridad que no lo vuelve a hacer. Ya, porque ya le queda la experiencia de que o el que toque algo caliente para que vea que no lo vuelve a hacer tampoco. ¿Por qué? Porque se queda eso queda grabado en la mente, que sabe que para que usted, a pesar de ser niño, entonces lo asocia a la experiencia. No, yo no lo vuelvo a hacer porque vuelvo y me quemo, vuelvo y me pasa esto, y en fin, entonces para que usted, eso es lo que yo le digo, ¿por qué requerimos entonces de ir a una escuela si todo lo podemos aprender en base a la experiencia? ¿No? Ya, bien. Otro ejemplo. Un ejemplo. Vamos a poner a ver qué dicen ustedes. Los pescadores de alta mar conocen el lugar donde se concentran los peces, es decir, donde está el cardumen, es decir, la cantidad. Aunque no existe una teoría que lo sustente, que en ese sitio hay. ¿Cómo? Entonces ellos, porque saben que van basados por la experiencia, porque dicen, ahí siempre hay presencia de peces, entonces vamos a ir a tomarlos de ahí, y no necesariamente es porque han estado en una escuela o porque han recibido educación, simplemente basado en la experiencia.
ya, porque siempre eligen el mismo sitio. Ahora, el niño, ¿cómo aprende a caminar? De una manera que empírica, o es que vamos a un colegio, a una escuela que nos dicen, no, tienes que coger así las dos piernecitas, a erguirse y caminar, no, ¿verdad? Porque eso viene basado en la experiencia, eso viene ya en la naturaleza humana, ¿no? Claro, Bien. profe. ¿Qué sucede? ¿Cómo experiencia un niño para caminar? ¿Qué Profesor, pasa ya qué? ¿Qué pasa qué? ¿Qué pasa qué? En el suelo, hasta Sí. cuando lo hace mejor, ya eso es como un instinto ya, de hacer los piececitos Ajá. así, por eso que más lo pone, lo agarra por los bracitos, ya en las piernas, ya las empieza así por naturaleza, eso es un instinto humano. Exactamente. Entonces, pero no quiere decir, no basado ¿qué? En la experiencia. Bien. Otro concepto está el idealismo. El idealismo se usa en varios sentidos muy diversos. ¿Ya? En el cual este sustenta la tesis de que no hay cosas reales independientes de la conciencia. Es decir, el idealismo habla sobre la idea. Ya, sobre la idea. Es una corriente filosófica que se basa en que la realidad es mental, o es decir, que se expresa y se entiende mejor como una idea. Es decir, que la verdadera realidad se encuentra en el concepto de que ella se tiene. Un ejemplo para darnos una idea sobre esto. El idealismo teológico de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino radica que las ideas son inmutables, quiere decir que no cambian y que son permanentes. Es decir, se expresan que la realidad es el plan eterno y inmutable de Dios, creador. ¿Ya? Ellos dicen que solamente lo que Dios dice y nada más, basado en el idealismo, es decir, en lo que ellos expresan. Bien. Entonces, una persona que luche y defiende sus ideales, es decir, porque cree en lo que ellos establecen, en lo que ellos proponen. Normalmente este tipo de personas evidencian con hechos esas ideas que proponen. Ejemplo, Renato Descartes, un filósofo francés, dijo: pienso, luego existo. ¿Quién me puede decir un poquito de lo que él trata de decir con esa premisa? Pienso, luego existo. A ver, ¿qué dice, señor Wilmar, que hoy no ha participado? Te ríes. A ver, Wilmar, ¿qué quiso decir Renato Descartes con esta premisa? Buenos días. Pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Exacto. Pienso, luego existo. Bueno, profe, opino de que, digamos, respecto a lo que dice, se basa como que en pensar como que tener proyectos, como que ejecutar una mente para luego después de conceptos básicos. Ajá, a ver, ¿qué más dice? Como que... Profesor, Ajá. aquí el compañero no se le escucha bien, de pronto tiene problemas con el internet. Cuando yo daba filosofía, a mí me gustaba mucho esa materia. Así como dice Renato Descartes, o sea, en sí, lo que quiere decir esa frase es que para encontrar la verdad se tiene que utilizar la razón. Y se preguntarán qué es la razón. La razón es el conocimiento y la relación que hay entre conceptos e ideas para llegar a una conclusión. Ya, o sea, primero hay que pensar las cosas y luego con el razonamiento
ponerlas y aplicarlas. Entonces tú dices de que la premisa que quiso decir Renato Descartes es eso, de que él tiene que, por lo menos para mí, ya el decir de que pienso luego existo, básicamente me da o sustenta la idea de que si yo tengo en este momento capacidad de hablar, ya, entonces de pensar, de actuar, pues entonces estoy demostrando de que yo tengo una existencia humana, o es que aquella persona de que no piensa no existe, no. El que se referente es a la vida, a la relación de uno que está en vida, ¿no? Ajá, dime. Pues yo lo tomaría de pronto como que del lado de tener como que tus propias ideas, de tener tus propios pensamientos. ¿Qué pasa? O sea, si esta persona cree tal cosa y tú te vas con esa persona, luego cree otra cosa y tú te vas no tienes como que una identidad propia. Entonces, quizás ¿qué quiso decir para mí? Que si tú tienes una identidad propia, tú existes porque tú tienes tu identidad, tú tienes tu pensamiento. No tienes que estar pensando igual que piensan los demás porque tú tienes tu propia conciencia. Entonces, pienso, luego existo. O sea, si tú tienes una manera de pensar propia, tú existes. Exactamente, porque lo que quiere decir es que eso tiene que ver que tú eres autónomo, es decir, haces tus cosas, relacionas todo, pero lo haces tú, entonces tú estás existiendo porque lo estás haciendo tú mismo. Mira, vamos a ver sobre esto que tiene que ver con la Revolución Francesa. Dice que con su postulado de libertad e igualdad se considera como un ejemplo de idealismo social y político. Recuerde que en esa revolución se hizo fue con el propósito de ¿qué? De los derechos humanos, que todos teníamos que tener en igual de condiciones. ¿Y dónde salió? Sobre una idea universal creada en Francia, con la libertad del hombre y del ciudadano. Entonces mire que fue sacada de una idea. Bien, entonces, por eso, cuando Simón Bolívar conoció esa historia cuando estuvo en España y él regresó, pues por eso él saca la idea de esa campaña libertadora. Dice, vamos a libertar a los siguientes países del yugo español. Lo mismo sucedió en Estados Unidos cuando se le hizo la guerra a los ingleses. Todo eso, esa idea sacada de la Revolución Francesa fue aplicada en América, tanto aquí en Sudamérica como en los Estados Unidos. Entonces, para que se den cuenta de que esa idea fue tomada y fue llevada ¿a qué? A cabo. Bien, entramos en el materialismo. Yo creo que el materialismo tiene que relacionarse directamente con la materia. ¿Ya? Es la idea que postula que la materia es lo primario y que la conciencia existe como consecuencia de esta, a partir de un estado altamente organizado que produce un cambio cualitativo. Es decir, que no se puede calificar o darle un número. Bien. Asimismo, se acerca la relación del pensamiento humano y el mundo que lo rodea. Y la realidad que tiene que ver con decir de que el materialismo afirma que el mundo es material y que existe objetivamente independientemente de la conciencia. Es decir, como pueden ver, es un proceso de reflejo de la realidad objetiva, no de la realidad subjetiva. Objetiva es porque usted lo está viendo, usted lo está detallando. Si fuera subjetiva, tendría que tener evidencia de que no, sí, el mundo es totalmente material. Bien, también el materialismo también sostiene que la materia no ha sido creada de la nada, sino que existe de la eternidad y que el mundo y sus regularidades son conocibles por el ser humano, ya que es posible demostrar la exactitud de ese modo de concebir un proceso natural.
produciéndolo nosotros mismos, creándolo como un resultado de sus mismas condiciones y además como resultado de sus mismas condiciones, y además poniéndolo al servicio de nuestros propios fines, dando el traste con la cosa en sí, se hace inasequible, es decir, que no se puede acceder. Las afirmaciones del materialismo entran en oposición al idealismo, afirmar que solo hay una clase de sustancia, la materia, y eso sería ser algo como un monismo ontológico, es decir, solamente existe la materia, no existe más nada, es decir, la idea es descartada. Entonces, la parte contradictoria del materialismo es el idealismo. Bien, ahora tenemos el subjetivismo y el racionalismo. Tenemos estos dos conceptos básicos. El subjetivismo limita la validez de la verdad al sujeto que conoce y juzga. Mientras tanto, el sujeto individual o el individuo humano, como el sujeto general o el género humano, es decir, básicamente, es decir, de que el ser humano se basa en lo que observa. Normalmente, esa limita la validez de la verdad. Un ejemplo, para que usted hacerlo entender. Dice, si uno de nosotros, aquí lo que estamos en esta conferencia, juzga, por ejemplo, que 2 por 2 es igual a 4, ¿por qué decimos que es solo verdadero desde el punto de vista subjetivista? Porque para los demás puede ser falso. Ahora yo les pregunto, ¿cómo sustentan ustedes que 2 por 2 es 4? ¿Mediante qué? Ejemplo, si usted coge una manzana, otra manzana, y coge otra manzana, y las une, ¿cuánto le da? 4, pero entonces no es el número, sino es por la ecuación. ¿Por qué dice que 2 por 2 es 4? ¿Cómo me pueden ustedes sustentar o tener una validez sobre eso, que el 2 por 2 es 4 y no puede ser 6 o no puede ser 8? Para mí es verdadero, pero para el otro puede ser falso. Entonces, ¿cómo sustentamos ese ejemplo? Sencillamente porque esos son verdad, no son, ¿cómo es? ¿Cómo le era yo? Son verdades válidas. Es decir, porque han venido de generación en generación, porque, como dice la matemática, es fiable, ella no falla. Entonces, literalmente, haga lo que haga, siempre 2 por 2 van a ser 4. No van a ser 6 ni 8, simplemente ese es el valor. Bien. Entonces, el relativismo está emparamentado con el subjetivismo, ya que según él no hay tampoco ninguna verdad absoluta, ninguna verdad universalmente válida. Toda verdad es relativa, tiene una sola validez limitada. Pero mientras el subjetivismo hace depender el conocimiento humano de factores que residen en el sujeto conocente, el relativismo subraya la dependencia de factores externos. Entonces, tenemos algo como lo que dijimos, como el ejemplo de 2 por 2 es igual a 4. Bien, para algunos puede ser verdadero, pero para otros podrá ser falso. Bien, en el pragmatismo, abandona el concepto de la verdad en el sentido de la concordancia entre el pensamiento y el ser. Pero el pragmatismo no se detiene en esta negación, sino que reemplaza el concepto abandonado por un nuevo concepto de la verdad. Según él, verdadero significado útil, valioso, fomentador de la vida. El pragmatismo modifica en esta forma el concepto de la verdad porque parte de una determinada concepción del ser humano, porque parte de una concepción del ser humano. Ejemplo, ¿ya? El pragmatismo apoya su verdad en la utilidad de un argumento. Básicamente, así que un ejemplo sería la ley de la gravitación universal, que aún y que se sabe no corresponde a la realidad, se siga utilizando porque arroja resultados aceptables. Ya que dice de que la gravitación universal,
porque a pesar de que no es totalmente válida en algunos lares científicos, se viene aceptando porque al fin y al cabo, si usted llega y tira algo de él, tiende a caer porque dice todo lo que cae, todo lo que sube, cae. Esa es lo que, la premisa que se dice con cuestión de la gravedad universal. Bien, entonces, ahora, otro ejemplo. ¿Qué son las salmueras? A ver, ¿qué me puede decir que es una salmuera? A ver, ¿quién tiene idea de qué es una salmuera? Los jovencitos no saben. Bueno, le voy a decir. La salmuera, a ver, ¿qué me dice? A ver, no, ¿qué es una salmuera? Profe, creo que es aquella que usan como para conservar los alimentos, algo así. Si no estoy mal. Una preparación de sal y agua como la que usan para hacer queso. Ah, bueno, es la primera que mencionó que ella es una manera de conservar alimentos. Desde tiempos muy remotos, vamos a hacer aquí como una historia. El hombre ha recurrido a esta práctica. Luego aprendió que al elevar mucho más la tensión osmótica de una preparación, se limita la actividad del agua y de que esta manera se retrasa el deterioro de los productos por el desarrollo de germes. Entonces, al que entiendan ya un poquito más y conozcan algo sobre lo que son las salmueras. Bien, los incas cultivaban el maíz en contrapendiente. Hoy se sabe que esta manera de cultivo disminuye el impacto de la erosión del suelo en la época de las grandes lluvias y hace que se obtengan mejores cosechas. Desinfección de heridas con azúcar. Debido a que las heridas necesitan agua para crecer, debido a que las bacterias necesitan agua para crecer, la aplicación de azúcar en una área expuesta evita que los microorganismos se multipliquen. Entonces, ese datico para cuando usted tenga una herida, una cortada, en vez de hacer algo, lo limpia, la desinfecta y le echa azúcar para evitar de que esa se le infecte. Bien, entonces son cuestiones, como ya le dije, que son básicamente que tienen que ver con este tipo de concepto básico del conocimiento. Entramos al último, que es el racionalismo, ¿ya? Donde dice que su fuente principal o su fuente de base está sustentado en la razón, es decir, en la razón del conocimiento humano, ¿ya? Viene del griego que significa ratio, que significa razón. Según él, un conocimiento solo merece en realidad este nombre cuando es lógicamente necesario y universalmente válido. Un ejemplo es cuando se utiliza la deducción y la intuición como medio para conocer la verdad. Yo tengo dudas, y si tengo dudas es porque pienso, y si pienso es porque existo, y si no existiera, no pensara y no tuviera dudas. Ya lo que trata el racionalismo, dice, la razón como medio de conocimiento. Se las explico nuevamente o se las leo. Utiliza la deducción y la intuición como medio para conocer la verdad. Yo tengo dudas, y si tengo dudas es porque pienso, y si pienso es porque existo, y si no existiera, no pensara y no tuviera dudas. Eso es lo que trataba de decir el señor Renato Descartes con esa palabra que decía, pienso, luego existo. Bien, engaño de los sentidos. El concepto de engaño de los sentidos corresponde a las falsas ideas que producen aspectos empíricos, teniendo que pasar por el conocimiento racional para llegar a una verdadera cierta. Las ideas innatas son aquellas que no necesitan de la experiencia para su conocimiento. Un ejemplo, Dios, el miedo, el sueño, el cariño, pues no pueden ser tangibles, solo son sensitivas. Quiere decir, usted el sueño no lo puede tocar, el cariño no lo puede tampoco tocar, o sea, porque no son tangibles, pero sí puede sentirlo o puede manifestarlo. Igual que el miedo, aunque usted no lo puede palpar, usted lo manifiesta cuando hay algo que le cause esa sensación. Y Dios, porque todos creemos, por lo menos creemos en Dios, aunque no lo hemos visto,
pero sí podemos por lo menos saber que está con nosotros. Bien, el método matemático, que hace referencia al racionalismo porque está basado en la razón, dice, en la matemática no existen errores y siempre se llega al mismo punto, se llega a la verdad. Es que los errores matemáticos los cometemos somos nosotros, que no sabemos sumar, que no sabemos multiplicar, ni dividir, ni restar, porque la matemática no acepta errores. El error lo comete es el ser humano en el momento de hacer una ecuación o una suma o una división. ¿Ya? Universalidad, se tuvo la idea de que el racionalismo formaba un método que evitaba que todo conocimiento nos fuera falso y permitiera que con el método mecánico se llegara solo a la verdad. Entonces, hay una verdad universal donde ellos dicen, no, eso es, todo conocimiento está basado en eso y no podemos aceptar ninguno otro más. Bien. Como pueden ver, este es lo que teníamos que hablar sobre de la clase pasada, que solamente fue una introducción. Hoy hablamos un poquito más sobre el tema de los conocimientos básicos del conocimiento. Conceptos básicos del conocimiento. Hoy vamos a hablar sobre qué es la clase. Es sobre los tipos de investigación y diseños. ¿Ya? Recuerde que ustedes me tienen que estar trabajando yo les acuerdo que tienen en una plataforma, tienen la guía práctica para que me hagan el tema de investigación. Solamente una señorita me mandó por el chat interno el tema de investigación, que me pareció muy interesante, los demás no lo han hecho. Vea que estamos a la puerta de terminar el módulo, creo que este es el tercer sábado, el tercer domingo, ya el último domingo, no, este es el segundo domingo, y tenemos terminar el 21 que cae de junio, es el último domingo y es que me tienen que haber entregado el trabajo de investigación. Entonces, vamos a hablar hoy sobre esta segunda parte de la mañana, tipo de investigación y diseño. Bien, existen dos tipos de investigación, el cuantitativo y el cualitativo. El cuantitativo es aquel que usted le puede dar un número y el cualitativo es que no sean números, simplemente sean subjetividades, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tiene ninguna numeración. Bien, entonces, cuando se va a hacer un tipo de investigación es fundamental, ya que este influirá en la fase del estudio, puesto que determinará el método, las técnicas de recogida y análisis de datos. Entonces, por eso yo le decía a ustedes en la clase pasada que tuvieran pendiente qué tipo de investigación van a elegir, porque si no, en el momento de desarrollar toda esa parte de la guía que les dije, van a tener problemas. ¿Por qué? Porque van a comenzar a pensar qué tipo de método voy a utilizar, qué técnica de datos voy a coger y de qué manera voy a analizar esos datos. Bien. Existen unos elementos esenciales en el diseño de investigación, ¿ya? ¿Como cuáles son? Antes de eso, quiero hablarles sobre qué es una investigación. Normalmente las investigaciones son sociales y científicas. Si es una investigación social, es un proceso de producción de conocimientos científicos sobre la estructura, transformaciones y cambios de la realidad social. Esto se logra mediante la aplicación de categorías teóricas, estrategias y procedimientos que de manera coherente e integrada permiten el logro eficiente de una investigación. Eso es lo que hace referencia al proceso de producción. Sin embargo, el diseño de la investigación constituye la guía práctica esencial para la buena consecución de una investigación. Los elementos integrantes de dicho diseño conforman un todo unificado, con relaciones de interconexión que facilitan a la investigación el desarrollo adecuado del tema que va a tratarse. Bien. Ahora, el diseño de investigación se define como el plan global de investigación que intenta dar de una manera clara y no ambigua respuestas a las preguntas planteadas en la misma.
Cuando usted elija el tema, o si ya lo eligieron, lo primero que tienen que hacer es crear una pregunta. ¿Ya? ¿Con qué propósito? Para que usted tenga las respuestas. Si usted tiene, a partir de esa respuesta es cuando usted va a comenzar a generar el tema de investigación. ¿Qué quiere decir? Verificar si esas respuestas son totalmente válidas. Por eso se dice, no debe ser de una manera ambigua, es decir, que no se sabe si realmente lo que en el tema de investigación está en lo cierto. No existe ninguna forma de escribir un proyecto de diseño de investigación, pero la teoría de la metodología de la investigación formula modelos generales para ello y la mayoría de los organismos o instituciones ante los cuales se presenta un proyecto exigen un formato para que en esta buena medida se corresponda con esta teoría. Por eso yo a ustedes coloqué una guía en plataforma como de manera para que usted tenga una facilidad de desarrollar su, como en su tema de investigación. Bien. Una investigación social debe contener los siguientes aspectos. La justificación de la investigación, es decir, usted por qué lo hace, por qué está investigando, cuál es el propósito. Plantear el problema, a qué es lo que está generando el tema de investigación, si tiene un problema, o sea, usted plantea un problema. Los objetivos de la investigación, ¿cuáles son? Recuerde que hay objetivos generales y hay objetivos específicos. El objeto de la investigación, el marco teórico, la hipótesis de investigación, los materiales y métodos que utiliza para hacer esa investigación y la bibliografía preliminar. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Por qué es importante la bibliografía preliminar o bibliografía previa antes de un tema de la investigación de un tema cualquiera? ¿Por qué es importante tener de base unos elementos que te ayuden a hacer esa investigación? Es decir, buscando datos anteriores para desarrollar esa investigación. A ver qué me puede decir por qué es importante tener un conocimiento previo del tema de investigación o usar una bibliografía previa. Profesor, porque nosotros tenemos que seguir tenemos que seguir lo que ya está hecho. ¿Cómo así? Eso, o sea, eso que ya hicieron o lo que ya está escrito, nosotros vayamos a escribir lo de nosotros, ya tener algo en base. Ajá. Para poder nosotros seguirlo a nuestro criterio. Bien. Entonces, usted me está diciendo de que la bibliografía que se tiene es importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a investigar o tener una idea básica de lo que tenemos. ¿Ya? Claro, idea básica. Bueno, entonces vamos a analizar ya para que tengan en cuenta en el momento de hacer su trabajo de investigación cada uno de estos ítems que les acabo de decir. Vamos a ver la justificación de la investigación y su viabilidad, es decir, si se puede hacer, dice. En este tema de investigación, incluir una justificación del valor que tiene que estudiar el problema. Siempre parten de una necesidad social. Recuerden que todo problema de investigación parte de una necesidad social, no parte de más nada. La justificación se refiere a indicar las circunstancias o motivaciones que llevan a la al investigador, a considerar importante realizar el estudio que se propone. Bien, existen tres motivaciones que el investigador lo lleva a hacer ese tema de investigación. El primero, el teórico. El segundo, el metodológico. Y el tercero, el práctico. El teórico es cuando trata de ampliar un modelo teórico, contrastar la forma como modelo teórico se presenta en la realidad, refutar o reafirmar la validez de un modelo teórico en la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted llega y hace el tema de investigación, usted tiene tres cosas. Es
aceptar la realidad de esa investigación, refutar, es decir, este tema dice esto, pero yo estoy investigando esto y otros autores dicen esto y esto. O la tercera forma es reafirmar lo que ya está escrito, es decir, lo que el tema que ya se investigó. Entonces usted tiene, perdón, tiene tres maneras en el momento de hacer esa justificación, decir si está de acuerdo con la investigación, si realmente no está de acuerdo o si no, si yo reafirmo lo que está diciendo por esto y esto y esto. El segundo es el metodológico, cuando el resultado de la investigación será un modelo matemático o un instrumento que podrá ser empleado por otras investigaciones posteriores. Y el práctico, cuando el resultado de la investigación tiene una aplicación concreta y puede mostrar resultados o ayuda a solucionar problemas específicos. Entonces, cuando usted vaya a hacer su justificación, debe mostrarme en esa justificación cuál de los tres va a utilizar. Si es el teórico, si es el metodológico o si es el práctico. Por eso yo le decía, cuidado en el momento de elegir su tema de investigación. ¿Por qué? Porque de pronto se va a hacer un poco difícil cuando comienza a elaborar cada uno de los ítems. Bien, el planteamiento del problema es el por qué. Normalmente, estas son las implicaciones del tema. Debe establecerse las relevancias teóricas, metodológico, prácticas y las justificaciones, es decir, por qué es importante ejecutar el estudio, a quiénes se afecta, cómo y de qué forma. Entonces, ustedes en ese planteamiento tienen que tener en cuenta lo que es ejecutar el estudio, a quiénes afecta, cómo y de qué forma. Ahora, el porqué de la investigación lo podemos definir como la situación propia de un objeto que provoca una necesidad en un sujeto, lo cual desarrollará una actividad para transformar situación mencionada y resolver el problema. Entonces, el problema se manifiesta externamente en el objeto y es consecuencia precisamente del desconocimiento de elementos y relaciones que existen en el mismo. Bien. Para que un problema sea un problema científico debe poseer determinados requisitos. Ahora, cuando vayan a hacer ese planteamiento, tiene que tener dentro de esa estructura la formulación, la solución y la aplicación de cómo se resuelve. ¿De qué manera? Usando los conceptos, las categorías y las leyes. Entonces, tenemos para desarrollar el problema, tiene que tener los siguientes requisitos. La formulación del problema, es decir, debe basarse en un conocimiento científico previo del mismo. La solución que se alcance del problema estudiado debe de contribuir al desarrollo del conocimiento científico y al desarrollo de la ciencia. Y el tercero se hace aplicando conceptos, categorías y leyes que ayuden al investigador en el desarrollo de su trabajo. Bien, la formulación de un problema científico debe partir de un conocimiento previo de la ciencia en cuestión y debe estar estrechamente vinculado con problemas específicos que se presentan en la relación del hombre con la naturaleza y la sociedad. La fuente fundamental de problemas de investigación es la actividad práctico-transformadora del hombre. A ver, ¿quién entiende esta parte? ¿Qué es la actividad práctico-transformadora del hombre? A ver, señor José. ¿Quién? De los que no han participado, a ver, aparte del señor José, del señor Ronaldo, Wilma. A ver, ¿qué es esa actividad práctico-transformadora del hombre? Profe, la pregunta es ¿cómo es? Repíteme, mejor. Le repito, la fuente principal del problema de investigación es la actividad práctico-transformadora del hombre. Yo le pregunto, ¿qué significa eso? La actividad práctico-transformadora del hombre. Profe, o sea, yo diría que de pronto en el momento de estar realizando el trabajo, la segunda parte, la actividad práctico, ¿qué?
Práctico transformadora del hombre. Ah, ok. O sea, en el momento de realizar el trabajo, o sea, tenga una habilidad de no solamente hacerlo a lo sencillo, sino transformarlo, llevarlo un poquito más allá y ampliar un concepto o ¿cómo le diría? O sea, ampliar un concepto o ver otra mejorías en la parte de lo que estoy desempeñando, o sea, como que darle otra tónica, no seguirme por la misma parte donde... Bueno, muy bien. Esta es la opinión del señor José. ¿Quién más puede decir sobre eso? A ver. Me gustaría también decir algo. Ajá, diga. De práctico transformadora diría yo es que no simplemente pues presentar el problema que vamos a presentar, sino también como que darle una solución. O sea, Exactamente. el problema está ahí, sabemos que el problema está ahí, pero ¿cómo vamos a transformar eso? ¿Cómo vamos a usar eso para solucionar el problema? Entonces diría Exactamente. yo que... Muy bien, exacto. En ambos tienen una parte. Entonces yo voy a unificar lo que ambos dijeron. Dice, usted sabe que toda actividad humana que usted realice va a generar situaciones problemáticas. Lo que tiene que hacer es buscarle la solución y su posible respuesta. ¿Ya? Es decir, que cuando hablamos de esa práctica transformar al hombre es que conozca el problema y no haga nada. El hombre tiene que desarrollar, como se presentan nuevos problemas, es buscar la solución y la posible respuesta. Eso es lo que significa la actividad práctico transformadora del hombre. Sin embargo, existen unas cualidades que debe poseer un problema científico, como son, primero, objetividad, subjetividad. Segundo, totalidad, especificidad. Y tercero, asequibilidad empírica y insuficiencia teórica. Entonces, la objetividad y subjetividad, todo problema que tiene que responder a una necesidad real de la sociedad y a la vez operar sobre un objeto específico. Entonces, en este caso, cuando hablamos de esa formulación del problema científico, aquí no viene de una necesidad individual, sino una necesidad de la sociedad. La totalidad de especificidad puede ser impreciso, es decir, hasta puede ser un extremo, puede llegar a ser vago. Sin embargo, la precisión del problema posibilita determinar dialécticamente el objeto de estudio de la investigación como totalidad y a la vez en cuestiones particulares nos interesan dentro de la realidad que se estudia. Y la última es la asequibilidad empírica o insuficiente, donde los términos incluidos en la formulación del problema es consecuencia del trabajo empírico directo del investigador con el objeto de estudio que se revela la situación de este. Es decir, cuando usted hace el tema de investigación, tiene una bibliografía previa sobre ese tema. Sin embargo, usted va a encontrar que situaciones en las cuales usted como investigador tiene que ampliar, porque a veces hay situaciones o temas en las cuales está muy corto y usted comienza a investigar, buscar aquí para complementarlo. Entonces, por eso a veces, ¿qué sucede? Que la teoría existente en base a ese tema de investigación es muy limitada. Entonces, usted tiene que buscar de otra manera, yendo a otros, por lo menos en internet, buscar varios archivos que complementen ese tema de investigación. Bien, nos vamos para los objetivos de la investigación. Los objetivos suelen ser precedidos de breves antecedentes y a veces de definiciones de conceptos que sean imprescindibles para formularlo. Pero si se puede evitar este último, mejor para que sean comprensibles por una persona que no es especialista. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted me desarrolle a mí los objetivos generales y específicos, tiene que ser unos objetivos que sean comprensibles, que cualquier persona pueda entender, ¿no? O sea, en otras palabras, no usen palabras científicas que de pronto una persona no versada en el tema o no tenga tanto conocimiento, le va a quedar difícil entender qué es lo que se consigue con esos objetivos. Entonces, ¿cuáles son las premisas que usted tiene que usar para redactar
esos objetivos. Primero, ¿qué se pretende? Segundo, ¿dónde o con qué alcance? Tercero, ¿cómo quiere alcanzar lo que se pretende? Y el último, el para qué. Usted me tiene que tener, se los invito para que tomen apunte, usted tiene que tener en ese objetivo lo siguiente. ¿Qué se pretende? ¿Dónde o con qué alcance? ¿Cómo se requiere lo que se pretende? ¿Cómo se quiere alcanzar lo que se pretende? ¿Y para qué? Ya, normalmente, ojo, le voy a recomendar algo. Usted debe usar un solo objetivo general. Y ese general lo va a desglosar en varios específicos. Ahora, el general refiere a los resultados amplios, es decir, a la formulación del problema, mientras que los específicos hacen pretensiones particulares que constituyen parte de él o del desglose del objetivo general. Es decir, usted va a desglosar el objetivo general en unos específicos. Ahora, normalmente los específicos tienen que ser más de 5 objetivos específicos. La razón es porque si no, usted va a tener problemas en el momento de desarrollar el tema de investigación. Bien, ahora mi pregunta es, ¿quién tiene más valor? ¿Los objetivos, el objetivo general o los objetivos específicos? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Quién tiene mayor valor en el tema de investigación? A ver, señores. Toca preguntarle a los chicos. Bueno, a ver, señor Andrés. Profe, creo que es el específico, ya que, o sea, ese se basa en, o sea, en la mínima cosa, por decirlo así. Usted dice que los específicos. A ver, ¿quién está de acuerdo con lo que son los específicos? ¿La mayoría o hay uno que diga que no? Digo que en general porque una población, no estoy sintiendo un problema que está afectando nada más a un mínimo de personas, sino que estoy, por decirlo así, aportando de más que le digo que nos compete a todos. Muy bien. En cualquier tema de investigación, el que demande mayor importancia es el objetivo general. Porque si usted no desarrolla un buen objetivo general, va a dañar el tema de investigación. Ahora, ¿y por qué no los específicos? Por lo menos supongamos que usted tiene 10 específicos y de esos 10 solamente cumple con 8, los otros 2 no los cumple. Eso no va a alterar, eso no altera en nada el tema de investigación, simplemente que no está cumpliendo con los objetivos. Ya, pero si usted no cumple con el objetivo general que ha propuesto en su tema de investigación, su tema de investigación no tendrá ningún sentido, ¿ya? Porque eso es lo que usted, recuerde lo que le acabo de decir, ¿qué es que se quiere alcanzar con esos objetivos? Entonces, si usted no cumple con el objetivo general, obviamente usted, ese tema de investigación, pues no va a ser el más concreto y no va a alcanzar el resultado esperado y usted no podrá entregar un buen tema de investigación. Bien, sin embargo, usted tiene que tener en cuenta algo muy importante, que son las cualidades de los objetivos. Primero, el objetivo tiene que ser orientador. Es decir, usted tiene que usar un punto de referencia en la cual usted usará para desarrollar su tema de investigación. Es decir, va a expresar de manera objetiva y subjetiva lo que usted como investigador piensa. Entonces, vea, usted no va a copiar objetivos de temas de investigación. Usted tiene que hacerlo usted mismo porque usted es el que va a decir qué es lo que piensa de ese tema. Entonces, vean, debe ser orientador. Segundo, debe hacerse de una manera clara y precisa, es decir, que no deje margen o lugar a duda en el resultado de esa conclusión de investigación. Es decir, usted tiene que entender
que la conclusión va a estar sujeta o válida en base a ese objetivo o esos objetivos que desarrolla. En el tercero, en la formulación del objetivo debe quedar expresado de forma sintética y totalizadora el resultado concreto y el objetivo de la investigación. ¿Qué quiere decir eso? Debe darse un ponderado en la solución del problema planteado y que posee un carácter práctico aplicable al proceso objetivo del estudio y que se precisen guías metodológicas, programas, textos u otro objeto real que constituyen una significación práctica. Y el último, o el penúltimo más bien, el objetivo debe quedar limitado por los recursos humanos y materiales con los que se cuenta para realizar la investigación. Y el otro, que debe ser evaluable, ya que la evolución de toda investigación tiene que estar encaminada a la solución o no problema formulado a resolver, tanto mediante la argumentación teórica como de su introducción en la práctica histórica social. Entonces usted me tiene en el momento, entonces tiene que tener en el momento de realizar los objetivos lo siguiente. Primero, qué se pretende, dónde, con qué alcance, con qué se quiera alcanzar lo que se pretende y el para qué. Tener las siguientes cualidades, que debe ser orientador, que debe ser de forma clara y precisa, de que debe quedar de una manera sintética, expresando un buen resultado. También que debe entender cuáles son los recursos humanos y materiales, consecuencia la investigación. Y el último, que debe ser evaluable. Es decir, que ya que la evaluación de toda investigación tiene que ser encaminada a la solución o no del problema formulado a resolver. Bien. Tenemos otra parte de la investigación, que es el marco teórico. Normalmente a veces pensamos, ay, ¿qué es el marco teórico? No. Entonces, en esta parte del proyecto, en que define claramente el objeto de investigación, es decir, la atención a que nos refiere, ahora objetos de investigación no adjetivos, no a objetivos. Se establecen claramente los supuestos y se definen los puntos de vista. En las investigaciones sociales sería mejor decir la posición con que usted como autor está en relación con el problema de investigación. ¿No? Recuerde que usted tiene que poner su nombre como autor de ese tema de investigación que va a presentar. Bien. Algunos autores hablan generalmente del marco de referencia para referirse por separado al marco teórico y al marco conceptual. Entonces, por el marco teórico entienden la ubicación del tema, objeto de investigación, dentro del conjunto de las teorías existentes, así como la descripción detallada de cada uno de los elementos de la teoría y sus relaciones que serían directamente utilizadas en desarrollo de la investigación. Mientras que en el marco conceptual se entiende la definición de los términos en lenguajes técnicos que van a ser utilizados o empleados con mayor frecuencia. Entonces, cuando usted me vaya a hacer el marco conceptual, es como un glosario de esos temas o de esas palabras que usted va a utilizar con mayor énfasis en su tema de investigación. Ojo, vea que tiene que tener en cuenta que el marco conceptual son términos, es decir, ese lenguaje son términos en el lenguaje técnico que va a utilizar a lo largo de su investigación. Ahora, el marco teórico se escribe después de haber revisado la literatura y haber seleccionado esta. Su redacción debe ser tal que conduzca naturalmente a la hipótesis de la investigación. Ya, pero usted dirá, ay, profe, ¿qué es la hipótesis? Bueno, eso lo vamos a ver inmediatamente. Ya esa es la última parte de hoy, porque eso lo tenemos que seguir hablando el otro fin de semana, donde puede convertirse después de una parte importante del informe de investigación, aquella que se describe en la revisión bibliográfica realizada.
Bien, ¿cómo me va a elaborar ese marco teórico? Primero, me debe justificar el problema a investigar. Segundo, procure tomar un camino correcto, no errado, en el proceso de la investigación. Formular una hipótesis de trabajo y dar luz al estudio de nuevos problemas de investigación. Ahora, la elaboración teórica implica desarrollar dos tareas en el proceso de investigación, que son revisión de la literatura que ya que tiene en sus manos, es decir, la previa, y sistematizar esas teorías existentes que posibilita determinar el grado en el que la misma explica el problema científico a investigar y el grado en que no. Bien, habíamos dicho sobre la hipótesis, ¿ya? Las hipótesis de la investigación no son preguntas, sino respuestas tentativas a esas preguntas de investigación. Por tanto, se redactan en términos aseverativos. ¿Quién me puede decir qué son los temas aseverativos? A ver, ¿qué es un término aseverativo? A ver, ¿quién me puede decir? Señor Ronald, ¿qué es un tema aseverativo? Señor Wilmar, ¿qué es un tema aseverativo o un término aseverativo? A ver, ¿qué dice? Hoy está ¿qué? Está out. A ver, ¿qué dice José? ¿Está por ahí José? José no, José se levantó. Bueno, un tema aseverativo significa una afirmación o una negación. Ya, eso es todo. Que tiene que estar incluida dentro de las variables. Es decir, básicamente, las hipótesis son explicaciones tentativas de un fenómeno, formuladas a manera de proposiciones o de enunciados. En una investigación, la hipótesis es una solución tentativa al problema, formulada de manera enunciativa y que implica no solo la existencia de relación entre dos más variables, sino el tipo de investigación que aventuramos que existe y que se debe confirmar o refutar. Entonces, eso es lo que hace referencia a la hipótesis de investigación. Bueno, chicos, ha sido por hoy. ¿Alguna pregunta que no haya quedado claro? Recuerde que, como es, tenemos que